Te voy a presentar. Pues sí, la verdad es que sí que es un placer. Bueno, da gusto porque aquí somos todos intruders de la conciencia, estamos ya en el ajo, en el rollo, en este misterio. En este misterio de darnos cuenta de la sombra del ser y enfadarnos con ella, hacernos amigos de ella, olvidarnos de ella. Entonces, pues ya sea por los paseos conscientes, por el zen, por la amistad que todo lo llena y por la magia de Soy Bio que nos ha concitado esta tarde, pues todo es muy transversal y está muy relacionado con nosotros, con nuestro sentir, con nuestro corazón. Quería agradecerle a José Luis que la verdad es que él me descubrió un mundo, ¿no? A la vez, junto con esa amistad cuando fue naciendo en los años 90, pues también me abrió, pues, y compartimos pues esas cosas de las que a lo mejor no había podido hablar, esa verdadera búsqueda, esa verdadera ilusión de por qué estamos aquí, hay algo más, esto es un sueño y qué hay detrás del sueño. Y con el haiku pues llegamos a Japón en el año 98, gracias a José Luis también, que yo le llevé las maletas y llegamos al zen y a compartir tantas cosas, tantos caminos que casi me emociono ahora prefiero no recordarlo. Pero lo bueno es que más allá de... Lo bueno es que esto del haiku apunta a algo que no tiene nada que ver con la historia ni con la persona, algo que está presente siempre aquí para todos, que no es de nadie. Esto del haiku no es de una cofradía de élites de artistas, esto es de corazón a corazón y está siempre vivo, es un nuevo mirar, aprender a ese nuevo mirar que ya está aquí, que no hay que aprender. O sea que gracias, José Luis, por contagiarnos y por ese amor al haiku que siempre, que cuando nadie sabía lo que era el haiku en Zaragoza y pocos en España, pues tú tenías ya ese veneno que has sabido contagiarnos a muchos, ¿no? Gracias. A ti. Muy bien. Bueno, cuando me surgió, bueno, a mí me surgió, pero se lo comenté enseguida a Jorge. Últimamente, en la gente que suele participar en los paseos conscientes, digamos que se ha ido un poco contagiando el gusanillo este del haiku, ¿no? Entonces a veces la gente me pregunta cosas del haiku y tal, y entonces por eso se me ocurrió decir, hombre, pues hace mucho que no hacemos una cosa de estas. Ha habido temporadas muy intensas con esto del haiku, pero ahora hace mucho que no lo hacemos. Y digo, pues hombre, estaría bien hacer una cosita para explicar un poquillo más profundamente de qué va todo esto del haiku, ¿no? Decía que el haiku tiene mucho que ver con los paseos conscientes por una cosa. En Japón, cuando la gente que escribe haiku, que normalmente pues se juntan en grupos, quedan, tal, pues cuando hacen una reunión de haiku, previa a la reunión suelen hacer lo que se llama en japonés un ginko. No es el gingo del árbol, es un ginko. ¿Qué es un ginko? Pues es un paseo por la naturaleza meditativo, mejor sería decir contemplativo, para propiciar que surja un haiku, ¿no? Entonces, por eso decía que lo que nosotros hacemos de los paseos conscientes sería un poquito también esto, ¿no? Tiene mucha relación. Bueno, entonces voy a empezar de cero, como si la gente que estáis aquí, aunque algunos sabéis bastante, conocéis más el haiku, pues habrá algunos que apenas sabéis quizá de qué va la cosa, ¿no? Pero bueno, voy a partir de cero. Y partir de cero es primero definir qué es un haiku, ¿no? Digamos que la definición así más sencilla sería que un haiku es un poema de 17 sílabas y 3 versos, 5, 7, 5 sílabas. Esto no siempre es así de exacto, no siempre es, pero bueno, es un poco la tendencia, ¿no? Es lo que se procura que sea así, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de haiku que da el ya fallecido premio Nobel Octavio Paz, ¿no? Dice lo siguiente, dice: el haiku
es una anotación rápida de un momento privilegiado. Exclamación poética, caligrafía, pintura y meditación, todo junto. Esto es así. Aquí en España o en Occidente se pierde una gran parte de lo que es el haiku. Cuando nosotros estuvimos en Japón y estuvimos viendo en un museo dedicado a uno de los 4 grandes maestros del haiku japonés, que se llama Shiki, bueno, pues hay en la ciudad donde nació, en Matsuyama, hay un museo dedicado a él. Y es un edificio entero. Entonces, claro, lo que se ve allí no son haikus así escritos tal cual, es que están escritos con caligrafía, con un dibujito que acompaña, es lo que llama el haiga. El haiga es un dibujo tipo sumie, tipo que acompaña al haiku, ¿no? Entonces lo que ves en un museo de este tipo es una exposición, es algo mucho más completo. Aquí te quedas con una pequeña parte, ¿no? Y aprecias la belleza de la caligrafía, la pintura que la acompaña, va todo unido, ¿no? Y aquí nos perdemos bastante de esto, ¿eh? Bueno, lo primero, antes de seguir, voy a poner un ejemplo de haiku y voy a leer el haiku más famoso de Japón, que es un haiku de Basho, que dice así, aunque si leéis por ahí, pues hay diferentes traducciones, ¿no? Nunca es exacto las traducciones del japonés al castellano, ¿no? El haiku dice así: el viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Explica Octavio Paz, dice, explicando un poquito el haiku. Desde un punto de vista formal, el haiku se divide en 2 partes. Una da la condición general y la ubicación temporal o espacial del poema: otoño, primavera, mediodía o atardecer, un árbol o una roca, la luna, un ruiseñor. La otra, relampagueante, debe contener un elemento activo. Una descriptiva y casi enunciativa, la otra inesperada. La percepción poética surge del choque entre ambas. Esto lo dice Octavio Paz. Aparte, podríamos decir que un rasgo típico del haiku clásico es la relación entre este y la naturaleza. En la mayoría de los poemas hay una referencia a una estación del año determinada. Esto en Japón lo siguen muy a rajatabla, ¿no? Es la palabra de estación, en japonés kigo. Así, el haiku se encuentra estrechamente ligado a los sucesos de todos los días y al devenir natural. Una definición que da Matsuo Basho, este gran maestro del haiku, el más importante, es: haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. A mí me gusta muchísimo la definición de haiku que hace mi buen amigo Félix Arce, con el que hicimos este libro, también sale por aquí, y para mí es de los mejores autores de España, ¿no? Dice: para mí el haiku quizá es aquello que hubiese escrito siendo yo aún niño, cuando no sabía escribir. Quizá el haiku es aquel mundo, el mundo que veía yo entonces sin esfuerzo y sin pretensión alguna. Es aquel brillo en aquella mirada, pero en este momento. Hay un fragmento que tengo yo de la introducción de estos libros, donde describo un poquito de lo que es para mí el haiku. Y digo: el haiku es la poesía de la sencillez, de la sinceridad, de la espontaneidad, de la sobriedad, de la soledad, del silencio. En una palabra, la poesía de la pobreza, que corresponde a lo que en japonés se denomina como wabi. Pobreza de medios de expresión, 3 versos y aproximadamente 17 sílabas. Pobreza literaria, lejos de todo ornamento. Pobreza en el sentido de no dejar huella, de que ni siquiera aparece reflejada la personalidad del autor. Pobreza en el sentido de que solo se sugieren las sensaciones o intuiciones de un momento. En el haiku, al igual que en otras manifestaciones de la cultura tradicional japonesa, como la ceremonia del té, la cerámica, el ikebana, el teatro no, la pintura sumie o los jardines zen de arena y roca, se encuentra presente este espíritu del wabi. Aunque la idea del wabi se originó fundamentalmente en los monasterios zen, no todos los grandes maestros del haiku fueron monjes zen, pero sí que todos, a partir de Basho, incorporaron en su vida el ideal del wabi y lo reflejaron en sus poemas según su personalidad. Este haiku que he leído antes, el del viejo estanque, es un haiku histórico. ¿Por qué? Porque antes de el haiku era más bien un pasatiempo social. Ya existía el haiku antes de esto, ¿no?
pero era un pasatiempo social, un juego de palabras. Basó, influenciado por la práctica del Zen, incorpora el wabi al haiku. Os puedo contar brevemente la historia de este poema, porque cuando lo lees la gente dice, ¿qué querrá decir esto? Realmente no quiere decir nada. El viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua. Cuentan que un día Basó, que practicaba Zen y tenía un maestro Zen, estaba un día sentado tranquilamente delante de un estanque y apareció su maestro por allí, su maestro Zen. Y su maestro lo vio por allí, lo saludó y le preguntó estas preguntas que hacen los maestros Zen. Pues no sé concretamente qué pregunta le hizo, pero como preguntándole, muéstrame tu grado, lo que has comprendido del Zen, ¿no? Y en ese momento saltó una rana. Y Basó dijo, el viejo estanque, saltó una rana, el sonido del agua. Y el otro dijo, bien, has comprendido. Bueno. Yo he hecho una clasificación un poco artificial de tipos de haiku, pero un poco para que veamos las diferentes variedades de haikus que hay, ¿no? Para empezar, podríamos hablar de lo que se podría denominar lo que yo llamaría el haiku objetivo, ¿no? Un haiku objetivo. Hubo poetas que cultivaron este haiku objetivo, captando con maestría la belleza fugaz del momento presente. Voy a leer el primero, luego le paso a Jorge. Voy a leer el primero de otro de los cuatro grandes maestros, que es Buzón, que también era pintor, además fue más conocido como pintor que como poeta, pero está considerado uno de los cuatro grandes maestros del haiku, es posterior a Basó. Y su haiku más conocido es este, ¿no? Dice, blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. El haiku es que es como una pintura sumie, ¿no? Es muy objetivo y muy... ¿no? Bueno, y le dejo a Jorge que siga leyendo unos poquitos. Este es también de Buzón. Oigo la nieve rompiendo los bambúes, la noche negra. Este parece que es más auditivo, ¿no? Que es más que el otro, que era más pictórico, ¿no? La rama seca, con un cuervo posado, tarde de otoño. Este es de Basó. De Basó. Las patas de la grulla se han hecho más cortas en las lluvias de mayo. Es de Basó también. El don Diego de día es de un blanco tan puro que no se ve el rocío. Muy bonito este. El don Diego de día es de un blanco tan puro que no se ve el rocío. Es de Kakei, un discípulo de Basó. Cuando en el fango la camelia cayó, se formó un hueco. De Kiyoshi. Otros poetas fueron partidarios de un haiku humanista y existencial, ¿verdad? Pero nos queda uno, perdón, sí. En el jardín la camelia florece blanca. De Onitsura. Onitsura era un amigo de Basó y en varias de sus peregrinaciones, porque Basó escribía los libros en peregrinaciones que hacía por Japón. Hizo varias de ellas y se recorría, iban de monasterio en monasterio y se recorría Japón haciendo kilómetros y kilómetros andando. Y algunas de ellas las hizo con Onitsura. Y Kiyoshi es una persona muy valorada, es un autor muy valorado también. Luego, otros escritores de haiku fueron partidarios del que yo he llamado haiku humanista y existencial, ¿no? Por ejemplo, el primero es de Issa, que es el tercer de los cuatro grandes maestros, el tercero, está muy considerado también. Issa dice, en este mundo, encima del infierno,
viendo las flores. Viento de otoño, un mendigo me mira y compara. De Isaac también. Viento otoñal, y yo no tengo dioses ni tengo budas. De Siki. Caído el puente, queda el frío tras el sauce. De Siki. No tiene nada mi choza en primavera, lo tiene todo. De Sodo. Al final del año no tengo ni una paja para ahorcarme con ella. Anónimo. En todas las personas que encuentro, veo que tienen el rostro como si fueran a vivir eternamente. Anónimo. Ah, el mendigo. El verano lo viste de tierra y cielo. De Kikaku. Dos cosillas os quería comentar de estos dos haikus que ha leído Jorge. El de la paja, ¿no? Bueno, veréis que hay algunos haikus que suenan, al pasarlos al español, que quedan muy largos. Pero eso es por la traducción. Ellos siempre siguen la métrica. Siempre no, ya te digo que siempre no, pero casi siempre. Pero es que este por ejemplo, es la. Claro, pero el proceso de pasar el haiku de japonés a español, pues a veces a lo mejor tres palabras allí simplemente es un kanji, ¿no? Entonces, a veces pasa esto. Y bueno, y una anécdota sobre este que han leído que a mí me gusta mucho, al final del año no tengo ni una paja para ahorcarme con ella. Este se lo leyeron a un maestro zen y dijo, el comentario que hizo el maestro zen fue: el que ha escrito este haiku todavía no es lo suficientemente pobre. Bueno, y siguen en la siguiente página. Lo de aquí, un momento. No, este de acá, Ah, es que está cambiado. Cae la lluvia y tal como cae me moja. Ando expuesto. De Santoka. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. De Santoka también. Para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo. De Mokuin. Continuaría esto, ¿no? No, iba a comentar este de Santoka. A mí Santoka me gusta mucho. Santoka está considerado por bastantes como otro gran maestro del haiku, podría ser un poco el quinto, ¿no? Tuvo una vida, fue, digamos, el último monje peregrino. Santoka, no sé si murió pues allá en los años 50 o algo así. Tuvo una vida muy difícil, muy dura. Su madre se suicidó cuando era pequeño. Él estaba sin pecho una mierda, estaba alcohólico, fue alcohólico con depresiones, no sé qué. Y un día cogió y se quiso suicidar y se puso delante de un tren. Borracho perdido delante de un tren. Y agarró el tren y echó el freno y se le paró. ¡Bum! Y se le paró delante. Y resulta que un maestro zen que estaba por esa zona se enteró, acudió allí y le dijo: a la vente conmigo. Y se lo llevó al monasterio y total que ya se quedó allí con él, ¿no? Y ya se hizo monje, ¿no? Y empezó a hacer lo que hacía en su día Baso, ¿no? Y empezó a peregrinar por Japón vestido de monje, con su campanilla y con su gorro, y escribiendo haikus por ahí, durmiendo en la calle, en templos.
Fue una cosa tremenda, ¿no? Pero tuvo una vida así como muy, muy dramática, ¿no? Estaban ahora, a ver que me salto la página. Sí, luego estaba esta página de autores que reflejaron en sus haikus experiencias típicamente budistas, como la transitoriedad y el desapego. Por ejemplo, este de Busón, que dice: con cada pétalo que cae, las ramas del ciruelo envejecen. Silenciosamente caen los pétalos del ciruelo en la hoguera del jardín de Kakei. Al ladrón se le olvidó la luna en la ventana. Ryokan, monje y ermitaño zen. Se incendió mi casa. Ahora nada me obstruye la visión de la luna. De Masahide, discípulo de Basó. ¿Es esa mi sombra? Mirando, percibo que allí yacen hojas caídas. De Shigetsu, discípulo de Basó. Qué admirable el que no piensa, la vida es fugaz, al ver el relámpago. De Basó. Hemos mezclado aquí un poquito los poemas estos, pero bueno, lo arreglamos ahora. Sí. Bueno, ya por último, en esta clasificación artificial que he hecho, hubo poetas en cuyos haikus se puede apreciar el sabor característico del zen. Poemas que describen las penalidades de la búsqueda espiritual, la visión del eterno aquí y ahora, o cuando el haiku se convierte en koan, es decir, ese dilema, esa pregunta existencial que no puede ser resuelta mediante el razonamiento, solo puede hacerse con la intuición más profunda. Por ejemplo, este de Taiji, dice: miles de mosquitos vuelan cargados de sangre. Meditación. Silencio. La voz de la cigarra penetra las rocas. De Basó. La larga noche. El sonido del agua dice lo que pienso. De Gochiku. La nieve de la vida y de la muerte cae incesantemente. De Santoka. El mar se oscurece. Las voces de los patos salvajes son débilmente blancas. De Basó. Cuando las flores del cerezo se abren, los pájaros tienen 2 patas y los caballos 4. De Onitsura. Esta es la piedra empapada de lluvia que marca el camino. De Santoka. Es que antes le hemos leído estos como que eran de otra sección, de la de transitoriedad y desapego, pero más estaban en esta del Zen, esta que hemos leído de Santoka, de cae la lluvia y tal como cae me moja, ando expuesto. Para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo, de Mokuin. Y el que has leído de Santoka, mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Este, por ejemplo, no tiene tres versos, ¿no? Está hecho de 2. Santoka se saltaba mucho las normas del haiku. Era muy heterodoxo, no hacía lo que daba la gana con el haiku. Luego hay un haiku, bueno, hay una variedad de haiku que se llama Senryu. ¿Qué es un Senryu? Es un haiku que no contiene kigo, o sea, que no, por ejemplo, no tiene esa palabra de referencia a la estación del año en la que está escrito, ni trata temas de la naturaleza de las estaciones, sino que se centra más
en la existencia humana, incluyendo a veces el humor negro, el cinismo, las miserias humanas, es cómico, satírico. De este no traigo ningún ejemplo. Hay una variedad de haiku también que es muy interesante, que es como al que se denomina haiku final de despedida o de muerte. Es el último haiku. Pero Basó decía: no he escrito ningún verso en mi vida que no sea mi poema de despedida. A mí me parecen, hay algunos que son verdaderas preciosidades. Por ejemplo este, que dice: sin carga, rumbo al cielo, barco de la luna. Cielo claro, por el camino por el que vine, vuelvo. Este es precioso. De Gotoku. Ah, esta noche, esas vuestras preciosas almas se desvanecen para no retornar. De Kikaku, que lo escribió antes de suicidarse. Gracias sean dadas a lo alto. La nieve sobre mi cobertor viene también de la tierra pura. Esta requiere una explicación. De Isa. Sí, que si no se entiende de qué está hablando. Se refiere a que Isa pues también tuvo una vida así como muy triste, se murió su mujer y varios hijos, se arruinó, y en un determinado momento se le prendió fuego a la casa y desapareció el tejado y solo quedaron ahí 4 ladrillos, ¿no? Y él, antes de morir, ya de frío o de hambre y de todo, escribió este poema, ¿no? Gracias sean dadas a lo alto, la nieve sobre mi cobertor, que ya no había techo, viene también de la tierra pura. La tierra pura se refiere a una rama de budismo a la que él era más afín. Como el paraíso, el cielo, ¿no? Sí, que es un budismo así como más de fe, ¿no? Más devocional. Muy diferente del Zen, es más devocional, más de fe, de creer en esa tierra pura y tal, ¿no? Y está el... ¿Por dónde ibas? Esto es... De camino a casa caen los pétalos del ciruelo, tierra fragante de fuga. Segundo mes, crecen las flores del ciruelo. Yo menguo hasta desaparecer. De Gohei. Habiendo enfermado en el camino, mis sueños merodean por páramos yermos. De Basó. Otra cosa que quería hablar un poco es esto de la dificultad de componer haiku. Hay veces que la gente se cree como que esto del haiku es una cosa muy fácil, muy sencilla, como que, bueno, que no tiene mucha cosa, ¿no? Es curioso lo que decía Basó. El que crea de 3 a 5 haikus durante su vida es un poeta de haiku. El que llega a 10 es un maestro. Y esto lo decía Basó, que escribió 2000. Por ejemplo, Kiyoshi, que he leído antes algún haiku de él, escribió más de 40.000 en su vida. Y hay una anécdota, como anécdota hablo también de esto. Hay un escritor japonés, se llama Ihara Saikaku, ya posterior, este hombre sería el 19, principio del 20, que tenía el récord de haikus escritos en un solo día. Escribió nada menos que 23.500. Este hombre yo, así de un poco de broma, para mí no es que sea un escritor de haiku, es un rapero. Bueno, algunos consejos que dan los maestros... Un rapero compulsivo. Algunos consejos de los maestros para escribir un haiku. Este es muy bueno, de Basó. Decía: para escribir haiku, búsquese un niño de 1 metro de alto. Y esto es literal. Yo también hace un tiempo se publicó un libro de haikus de niños japoneses. Y yo me quedé con estos dos, ¿no? Dice, es un haiku de una niña de 6 años.
Las hormigas en fila suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Y un niño de 7 años, mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Ya por último, otro consejo que daba Sopa, escribir haiku, de quién hay que aprender, decía: aprende de los pinos, aprende de los bambúes. Bueno, yo diría que el haiku es un camino para descubrir lo extraordinario en la profundidad de lo ordinario, ¿no? Y quería hacer una cita de un maestro zen, que también fue calígrafo, poeta y maestro del té, que se llama Ikkyu, que decía: no se puede ver la belleza de las montañas y de las cuevas, no se puede apreciar el viento y la luna, más que cuando no se posee ninguna otra cosa. Y bueno, yo os quería contar un poco brevemente mi historia con el haiku, si no os aburro, no sé si os voy a aburrir. La historia de estos libros, cómo han surgido estos libros. Bueno, este es el primer libro que yo escribí, y este libro yo empecé lo primero que yo supe del haiku, allá por 1980, que ya tengo muchos años, pues fue en algún libro de budismo zen. Concretamente yo me acuerdo de uno de Alan Watts que se titulaba El camino del zen. Y ese libro tenía un capítulo dedicado a la cultura tradicional japonesa, donde le dedicaba una especial atención al haiku, ¿no? Y yo fui de lo primero que me llegó, ¿no? Dije, joder, qué cosas escribe esta gente, ¿no? Pero luego me pasó también una cosa. Yo de siempre he sido muy aficionado a pasear por parques y jardines. Y lo hacía a menudo. Y me iba muchas veces y empecé a escribir cositas que me venían en los paseos, pero la mayoría pues eran pues pensamientos cortos, aforismos, no sé qué, y otras cosas que me surgían. Pero cuando yo empecé un poco a enterarme de que iba esto del haiku japonés, y repasando cosas que ya había escrito, digo, pero bueno, si yo alguna cosa que he escrito es un haiku o muy parecido. Y efectivamente sí que había alguna cosa de las que yo escribía que le pasaba esto. Y entonces a partir de este me surgió más el interés por el haiku, y bueno, pues empecé a escribir más cosillas, más haikus, ¿no? Y bueno, en aquellos tiempos fue también cuando nos conocimos, a Jorge y con algunos otros amigos. Y bueno, fue Jorge sobre todo quien me animó: oye, pues esto se puede hacer un librito, pues tal cual. Y total, dijimos, pues venga, vamos a hacerlo. Fue un libro para los amigos, sobre todo estuvo en librerías de Zaragoza, fue una edición así muy casera. Y bueno, y a mí pues me surgió una cosa, dije, como que me hacía ilusión de que el libro este llegara a Japón. Entonces se me ocurrió escribir a la embajada de Japón en España y pedirle que si por favor me podían enviar algunas direcciones de asociaciones culturales japonesas de amistad con España. Y entonces me contestaron en la embajada y me mandaron un listado, y en ese listado pues había bastantes asociaciones de este tipo, ¿no? Entonces bueno, elegí las que me parecieron más adecuadas, 6 o 7, y así por todo el morro pues les mandé un libro, ¿no? de estos. La mayoría me contestaron dándome las gracias y tal, pero hubo una que se tomó un especialísimo interés en el libro. ¿Por qué? Pues se dieron una serie de coincidencias, ¿no? Primero porque esa asociación era en aquel tiempo muy activa, se llamaba Tora, la asociación, era una asociación cultural de amistad con España, estaba ubicada en la zona de la prefectura Ehime. Japón está dividido por prefecturas, y la prefectura Ehime le llaman la prefectura haiku, porque allí nacieron varios grandes maestros del haiku, sobre todo Shiki y otro que hemos mencionado, Kiyoshi. Y hay alguno más, pero bueno, sobre todo Shiki, ¿no? Entonces allí sigue muy viva la tradición del haiku en Ehime. Y yo fui a dar con esa asociación sin tener ni idea, por casualidad. Entonces en la asociación esa tenían un grupo que estaban aprendiendo español, estudiando español. Y entonces se les ocurrió pedirme más ejemplares del libro para con el libro ir aprendiendo español. Lo usaron de herramienta para aprender español.
que por cierto luego conocí a una profesora de Canadá que también lo hacía. O sea, hay gente que la usa como herramienta pedagógica para enseñar a un niño, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues esta gente empezaron a estudiar el español con los poemas, los iban traduciendo. Este señor que llevaba las clases era un hombre que ya tenía entonces 70 y tantos años. Se llamaba Kawakita Sensei, le llamaban, porque era un profesor de literatura jubilado, y allí pues a los profesores le llaman Sensei, ¿no? Muy respetuoso y tal. Bueno, se llamaba Kawakita. Y este señor me empezó a escribir cartas a mano, entonces no existía el correo electrónico ni nada de esto, a mano, y pues consultándome dudas que tenían para traducir algún poema, pidiéndome aclaraciones, me las mandaba en español. A él le costaba muchísimo traducirlas porque él sabía un poquito español, sabía más inglés, pero le costaba, ¿no? Bueno, el caso es que estuvimos, yo qué sé cuánto tiempo, pues igual 2 años, no lo sé, en este intercambio de cartas, ¿no? Eran unas cartas preciosas. Tenía que haber traído alguna para leeroslas porque eran increíbles, ¿no? Un hombre muy culto, muy japonés, muy cortés, y un hombre que había viajado mucho también. Bueno, y un día recibí una carta muy sorprendente en la que me decía: tengo que hacerle a usted 2 propuestas. La primera: hemos acabado de traducir el libro este que usted nos ha mandado y con el que hemos estado estudiando español, y lo vamos a publicar bilingüe en Japón, que es este libro. Y la segunda: le invitamos a usted a que venga a presentar el libro y le pagamos el viaje. Entonces, pues os podéis imaginar el flash, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, esto no me lo puedo perder, ¿no? Esto no me lo puedo perder. El caso es que yo no tenía ni idea ni de japonés ni de inglés. Bueno, y se lo comenté a Jorge y Jorge me dice: oye, si se puede, yo voy. Para llevar las maletas, que soy fuerte. Sí. Bueno, entonces yo les preguntaba a los japoneses: bueno, ¿hay algún inconveniente que venga un amigo y tal? Que venga. Vale. Y bueno, y para allí que fuimos. Y bueno, os podéis imaginar, la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Estuvimos en Japón 18 días o así, con estas personas. Estuvimos en casas de japoneses, en 2 casas, una en el señor este mayor, Kawakita Sensei, y otra en otro de la asociación. Y estuvimos una semana con ellos. Y bueno, pues lo que allí nos montaron fue una cosa tremenda. La semana que estuvimos con ellos no nos dejaron pagar ni un sello. O sea, todo estaba pagado, todo. Y luego pues hubo una presentación, nos prepararon ahí una entrevista con el periódico de allí, hicieron una presentación allí en el ayuntamiento de la ciudad, en esta ciudad que estaban ellos se llamaba Imabari, y allí fue el alcalde, fue una representación de la embajada española, montaron una que para qué, ¿no? Fue un concertista japonés que había estado en España muchos años aprendiendo guitarra española, le puso música incluso a haiku. Bueno, fue una cosa increíble, ¿no? Una comida que nos hicieron también con cosas de Japón y cosas españolas, comimos una paella con palillos fría, cosas extrañísimas, ¿no? Y bueno, podríamos contar muchísimas anécdotas del viaje este, ¿no? Esto se daría para otra charla. Bueno, el caso es que fue una cosa muy bonita, ¿no? Todo gracias a unos cuantos haikus, ¿no? O sea, fue una cosa increíble. Esto en España no pasaría, es imposible, ¿no? Pero en Japón sí. Japón es otro mundo. Y bueno, el caso es que voy a pasar luego al siguiente libro, a este. Yo he seguido en contacto con estas personas, han ido pasando muchos años, muchos, tantos como 20, pero yo he seguido en contacto. El señor el Kawakita Sensei, es ya muy mayorcico, ahora está en una residencia, tiene 90 y tantos años, sí, vive, sí. Y yo, después de aquella vivencia, me quedó una sensación, lo que en japonés hay una palabra para expresar esto, que yo no sé cómo es en japonés, pero me quedó lo que sería la traducción de esa palabra, que tengo una deuda de agradecimiento. Yo tengo una deuda de agradecimiento con ellos y con Japón, pero sobre todo con ellos,
En Japón esto es muy importante. En Japón, una de las cosas que se hacen, por ejemplo, cuando termina un año, pues antes de finiquitar el año y empezar el siguiente, le haces un regalo a todas las personas que en el año anterior has contraído una deuda de agradecimiento, y el regalo tiene que ser proporcional a esa deuda de agradecimiento. Es una cosa preciosa. Que es que en España esto del agradecimiento nos parece tan raro. Pero bueno, el caso es que yo tenía esa deuda de agradecimiento y yo siempre me quedó la cosa de querer hacer algo, ¿no? Para agradecerles a estas personas lo que habían hecho con nosotros, ¿no? Entonces, con el tiempo, pasaron los años y en estas, pues un día contacté con una persona que había escrito un blog que se titulaba Haiku en Aragón, en el cual, gracias a él, me enteré de que existían, bueno, con el tiempo sí que he conocido a otras personas que escribían haiku, pero en Aragón tampoco muchos. Entonces esta persona había contactado con ellas y empezó a hacer ese blog y a poner cosas de estas personas. Y a mí se me encendió ya la bombilla. Y dije, bueno, aquí está la posibilidad de que yo estaba buscando. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un libro de haiku que tuviera autores aragoneses y autores japoneses de la prefectura Ehime, donde yo estuve, y que por supuesto participara Kawakita Sensei y personas que yo conocí y que nosotros conocimos en ese viaje, ¿no? Lancé la propuesta, dijeron que sí y ahí tiramos para adelante, ¿no? Fue una apuesta, si habéis estado en presentaciones que hemos hecho de este libro, pues fue muy difícil de llevarla a buen fin, a puerto, porque os podéis imaginar, participaron 13 autores japoneses, 9 aragoneses, 200 y pico haikus, pasarlos a japonés y del español a japonés fue una verdadera epopeya. Es muy difícil traducir a haiku. Cuando yo se lo comenté a Kumiko, no quiso saber nada, dice, no, eso es dificilísimo, en ese jardín no me meto. Y bueno, y sobre todo pues gracias a este Félix Arce que hemos comentado antes, que tenía contactos en Japón y tal, pues bueno, conseguimos llevar el proyecto. Este libro también, este libro estuvo también en Japón. La mayoría una cosa curiosa, la mayoría de los autores japoneses que participaron en este libro, hay varios de ellos de más de 80 años. Y el récord tenía Kawakita, que ya tenía los 88, así cuando hicimos este libro, 88, 90. Fue muy curioso porque es que el hombre este era increíble, ¿no? Las anécdotas con Kawakita cuando estuvimos en su casa era una cosa increíble. Yo cuando llegamos a Japón y estuvimos con ellos, nada más llegar a su casa ya me estaban preguntando. Y me decían, pero ¿ha escrito ya usted algún haiku en Japón? Y yo, pues no. Y yo tenía esa presión, ¿no? Yo tenía la meta, digo, bueno, como no escriba nada va a quedar como una mierda aquí, ¿no? Y llegaba otro día, ¿y ya ha escrito ya algún haiku en Japón? Todavía no. Y bueno, el caso es que en uno de los días nos llevaron a hacer íbamos con un coche con Kawakita Sensei y la otra persona con la que íbamos, otro japonés, y nos llevaban con el coche y nos llevaban a hacer un recorrido por unas islas que estaban ahí, que se recorrían bien en transbordador, o en aquel tiempo estaban construyendo un puente gigantesco, o sea, unos puentes gigantescos que iban a hacer una autovía que iba a unir todas las islas, ¿no? Y una parte estaba construida y estaba en obras, ¿no? Y bueno, en una de las veces que íbamos en el transbordador, íbamos, y de repente, pues eso, había dos islas y aparecía el puente, cortaba así, pero dos trozos de puente, ¿no? Y yo dije, oigo, quizás, el primer haiku. Y lo escribí y dije, bueno, yo creo que este sí que puedo, lo voy a decir. Y ya le dije a Kawakita ese, ya tengo un haiku. Y bueno, yo primero se lo tenía que leer a él para que lo tradujeran al inglés y luego lo leía. Bueno, y el haiku que a mí me surgió es un haiku que jamás hubiera escrito en japonés, curiosamente, pero por eso yo creo que le gustó más. Y el haiku decía, el gran puente acercará las islas, las alejará. No tiene palabra de estación, no tiene kigo. ¿Qué estación es? Ninguna.
Habla de naturaleza, bueno, del mar. Pero un japonés jamás lo hubiera escrito. ¿Por qué? Porque yo le pregunté seriamente a Kawakita Sensei, ¿alguien ha protestado por esta obra? Y se quedó extrañadísimo. ¿Por qué? Decía, a mí me pareció una barbaridad. Pues podéis imaginar, ¿no? Un montón de islicas guapísimas, ¿no? Todas unidas por una autopista gigantesca, ¿no? Que ahora ya une todo. Si lo podéis mirar en el Google, el Mar de Seto, puente del Mar de Seto, y veréis un puente. Pues cuando estuvimos nosotros estaban construyendo. Y no hubo una sola protesta. Y decía, el Kawakita Sensei decía, dice, no, por esto no protesta la gente. Y hombre, se protestan por las nucleares, por no sé qué. Tal. Curioso, ¿no? Y las protestas con las nucleares es disfrazándose como de muñequitos, haciendo coreografías, son muy amables, muy amorosicas. ¿Por qué no protestan los japoneses? Protestan contra las nucleares, pero de una forma que no sea agresiva. Igual que en los deportes aplauden las jugadas buenas aunque sea del otro equipo. En el fútbol realmente lo hacen. No es tolerable la agresividad gratuita. Les parecería muy gratuita. Lo que sí existe es la locura también, claro, como en todos lados. Pero... Bueno, ya un poco por contaros también la cosa esta de Kawakita Sensei. Nosotros los 2 días y pico, que la semana que estuvimos ahí, el tiempo que estuvimos en su casa, vivimos vivencias inolvidables, ¿no? Sobre todo yo recuerdo las tertulias que teníamos con él después de comer, ¿no? Y, por ejemplo, a Kawakita Sensei, cuando le leías un haiku, seriamente cerraba los ojos. Cuando lo estaba leyendo, cerraba los ojos, se quedaba un buen rato, con los ojos cerrados. Nosotros nos mirábamos. Se hacía el silencio para todos. ¿Qué pasará que era solado? Y nosotros nos mirábamos. Y al cabo de un buen rato, abría los ojos y decía, bonito. Bonito. Era muy gracioso porque él decía que él era el primero que había escrito haiku, se refería a su mujer, y resulta que luego se presentaban a concursos y le daban premios a su mujer, y él se reía. Bueno, y cuando surgió esta propuesta de escribir este libro, es que este hombre era muy japonés, ¿no? Cuando surgió la propuesta de escribir este libro, él dijo, y claro, ofrece una persona, creó allí una comisión para elegir a los japoneses que iban a participar en este libro, a los mejores autores, ¿no? de la zona, de la prefectura. Y claro, le dijeron a Kawakita Sensei, y él dijo que él no tenía la altura para participar en ese proyecto y que no podía participar. Y yo tuve que decirles que si él no participaba no se hacía el libro. Y entonces él ante eso dijo, ¡oh! Y ya participó. O sea, tenía esa humildad japonesa, era una pasada el hombre este, ¿no? Bueno, nada, y así surgió este libro. Y bueno, ya hace unos años. Este libro ya no está en las librerías, ya han pasado unos años. Si muchos de vosotros ya lo conocéis, incluso ya lo tenéis. Si a alguno os interesa, os apetece, lo tengo ya de oferta total. En las librerías estaba 15, ahora ya lo tengo por 10. Pero no lo digáis, no lo digáis. Y ya llegamos a este último. Este último fue una iniciativa de una de las personas que participó en Ricardo, que estaba en la comisión de selección del libro y el que escribió el blog de Haiku en Aragón. Y este mozo se quedó un poco con el mono de hacer un libro que participaran sobre todo un montón de autores aragoneses. Y a mí me empaquetó también participar en la comisión de selección del libro, que es un muerto. Porque yo no soy ningún crítico literario ni soy un experto en haiku, en fin. Pero bueno, total, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasa muy a menudo en la gente en Occidente cuando se pone a escribir haiku, que muchas veces poetas que hacen poesía de aquí, cuando se enteran de esto del haiku y se ponen a escribir haiku, pues que lo que suelen hacer muy a menudo es no haiku, sino poesía breve de aquí. Entonces, pues claro, la gente de aquí yo creo que tiene mucha dificultad para hacer un verdadero haiku. Entonces, ¿qué pasó? Que me empezó a mandar haikus de un montón de autores,
Y yo decía, hombre, haikus hay muy poco, realmente. Y yo tampoco tengo un criterio tan rígido y tan duro y tan exigente como, por ejemplo, Félix Arce, el compañero que lo tiene, que está en Japón y sabe mucho de haikus y lo tiene todavía más duro, ¿no? Pero a mí había muchos autores que no... Eso no quiere decir que esos poemas sean malos. Hay poemas de esos muy buenos. Por ejemplo, hay un autor, que luego leeremos alguna cosa de él, Emilio, escribió unos poemas preciosos, si lo conocéis alguno. ¿Emilio qué? Emilio, bueno, luego lo digo, no me acuerdo cómo se llama anterior. Bueno, pues tiene algunos haikus verdaderamente preciosos y tiene algunos otros haikus que no se podría decir que sean, Emilio Pedro. Emilio Pedro, sí. Que tiene otros haikus, otros poemas que no se podrían decir que son haikus, pero que son preciosos, como poemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, pues es que aquí haikus van a salir muy pocos, y otras personas que estaban en la comisión, como Félix Arce, dijeron lo mismo. Y entonces Emilio se le ocurrió esta salida honrosa, que fue, para no acabar con el proyecto, decir, estaría muy bien titularlo En la estela del haiku y decir que el libro incluye poemas que son haikus y otros que están en camino, o que se asemejan, o que, bueno... Y así surgió este libro, que lo presentamos también hace algún tiempo. Vamos a leer algún poemilla de este, y luego, si queréis, comentamos alguna cosa. Que no sé si nos estamos alargando mucho. ¿El qué? No, porque más que nada por los de aquí. Sí. Bueno, he nombrado, por ejemplo, a este Emilio. Por ejemplo, quería leeros alguno de los que sí que consideramos que son buenos haikus, ¿eh? Por ejemplo, estos. Pausa en la rama, canta el silencio del ruiseñor. Copos levísimos, ya empieza a nevar, nace un paisaje. Intenso otoño, una hoja cae, las otras tiemblan. Tiene verdaderas preciosidades. He nombrado varias veces a Félix Arce, a mí este me gusta mucho de él. Por ejemplo, este dice: a punto de romperse el brillo de la nieve sobre el bambú. ¿Tienes alguno que no sea haiku? Bueno, búscalo por aquí a Emilio. Os he citado muchas veces a este señor que estuvimos en su casa, a Kawakita Sensei. Quería leeros uno de él y os explicaré qué quiere decir. Dice: como una estrella fugaz, por tan breve tiempo, bisabuelo. No sé si percibís por dónde va. Cuando él escribe este haiku, tiene ya 88 años o así, y lo dice, escribe pensando que va a durar muy poco él. Por eso dice: como una estrella fugaz, por tan breve tiempo, bisabuelo. Bueno, y de este, por leer alguno nuestro, yo casi leería alguno mío, alguno tuyo, ¿eh? Y luego, si quieres, leemos alguno de este. Yo voy a leer alguno mío de este libro, los que a mí, de los que más me gustan, que son estos, ¿no? El gorrión echa a volar y cae una hoja seca. Puente de hierro, en la otra orilla un árbol en flor. Al atardecer, la sombra de los pinos se adentra en el mar. Y lee tuyos, que tienes por aquí. Bueno, pues aquí tengo algunos de estos poemas que han salido en paseos conscientes, fundamentalmente. Yo no lo llevo tan en la sangre o en el alma, los paseos del haiku, como José Luis. No me voy solo a pasear, generalmente necesito el calor de la amistad o de las personas para dejarme arrastrar y poder ver la vida más allá de los pensamientos. Las hojas siguen caminos de viento a ningún lugar.
casi rozando la rama del árbol, el agua turbia. Y uno que dice en Japón, si queréis por la anécdota, siglos sitiado, castillo de Imabari por montes y mar. Bueno, un ejemplo solo de un poema de Emilio, de estos que digo que están en la onda, en la estela del haiku, muy próximos al haiku. Por ejemplo este: en los reflejos ondulados del agua ríe la fuente. Hay un ríe la fuente, ¿no? Ahí hay un lirismo, ¿no? Hay ¿sí? Muy bonito el poema, pero desde un punto de vista de japonés haiku, Hay una interpretación, de alguna manera. O sea, hay un grado antes de que se haga metáfora. La metáfora ya es muy poético y hay mucho trabajo humano haciéndolo, pero hay un punto a veces en que el verso no llega a ser metáfora, hay una sutileza en que todavía está muy pura la palabra, no hay una elaboración, ¿no? Es curioso ese equilibrio. sí, porque hay, digamos que un haiku es la poesía del instante, poesía del instante, y es el instante desnudo, tal cual. Lo que se transmite se sugiere, un buen haiku sugiere algo. Pero en algunos que habéis leído vosotros de autores japoneses sí que he percibido cierta metáfora, o sea, muy sutil, pero que también hablaban de ellos, un poco de lo que sentían y no tanto de lo que veían en el instante presente, y también lo hacían un poquito a través de la naturaleza. Yo por lo menos sí que lo he percibido, no metáfora propiamente dicha, Sí. pero sí que, vamos, que no noto mucho la diferencia. Ya, pero es que pasa también que lo que os decía. He visto otros que también lo hacían japoneses. Es verdad. Sí, es que es lo que hablábamos, es que no todos los japoneses ni grandes maestros cumplen siempre las normas, y también a lo mejor en autores más modernos también se permiten, y muchas cosas que yo he escrito también están en la estela del haiku, ¿no? Pero también a los japoneses les atraía también, porque sobre todo yo creo que lo que les atraía de cosas que yo podía hacer era pues eso, que escribía sobre cosas que a lo mejor ellos no escriben. Yo creo que era un poco lo que más les atraía, ¿no? Esa cosa innovadora, que es fresco, ¿no? No sé. Sí, Santoka muchas veces, a veces menciona la madre, su tristeza. Quiero decir que a veces por esa especie de impersonalidad, muchas veces, pues cuando te sorprende tanto la humanidad y el dolor, pues casi lo conservan también como una anotación, como un diario de momento, como una anotación, como un recuerdo a lo mejor, ¿no? Aunque no sea de las esencias puras de ese tipo de haiku más zen, ¿no? No. Bueno, si a alguno os apetece leer alguno que hayáis escrito, lo podemos comentar. Cabasita, lo que se da no se quita. Bueno, esto sería un senryu, Sí. Haiku humorístico, cómico, senryu, sí. Lo curioso es que, claro, ¿cómo puedes ver lo que está sucediendo si te estás viendo a ti como un personaje, como un escritor de haiku, como uno con los problemas? Por eso no es tan fácil ver lo que está sucediendo, porque siempre o no lo vemos, como sabemos que no vemos los árboles del parque si vamos en los pensamientos o hablando tal, o no lo vemos o lo vemos teñido con unas gafas de nuestra identidad, de nuestra subjetividad. Yo quería decir uno, además, que me surgió el día de la presentación de ese libro por una casa, me salió un poco, pero me apareció. Va por la calle y tal, el perro, ¿no? O sea, levanta la cola, la tierra espera su alimento. Así, repítelo entero, a ver. Escatológico. Exactamente, pero apareció. Del grupo No, eso que eres un perro, pero ahí, levanta la cola, la tierra espera su alimento, ¿no? O sea, la tierra,
Pues ya es metafórico. Es bastante metafórico. Es Senryu. Pero, o sea, pero Es muy visual, es muy visual. Yo diría que es Senryu y también tiene parte de metáfora, claro, también tiene... La tierra espera su alimento. Claro. A mí me gusta mucho y me viene, y no sé por qué me ha llegado mucho hoy. ¿El qué? Perdón. Es muy visual, sí. Lo que está sucediendo, claro. La mente es lo que nos hace ver si es adecuado o si es escatológico. Ya estás calificándolo también, ¿verdad? Pero un niño lo ve de una forma más pura. Un niño ve esa escena y lo ve con curiosidad, lo ve con inocencia. No lo ve feo ni... Yo en esto de los buenos haikus... sea feo, No, pero que nos puede parecer no bonito, dicho. sí, Muy bonito. pero que en general lo podemos considerar no poetizable. Lo podemos considerar a veces no poetizable porque creemos que la poesía es algo sublime, más lejano, no tan... ¿verdad? Ya los escribí. Son haikus torrentosos. No, ahora ya se ha Ahora he visto la diferencia No, que de lo lo que que... podría ser un haiku o no. Lo que te iba a decir Vale, sí. es que a mí últimamente lo que importa sobre todo es cómo surge el haiku, ¿no? Yo creo que un buen haiku es un haiku que te sorprende a ti mismo, ¿no? Y que apenas lo retocas. Si no lo retocas nada, incluso mejor. Hay gente que a lo mejor le surge algo, pero luego lo elabora en casa, ¿no? Y ahora, para que cumpla normas, lo arregla, lo adorna, no sé qué, lo retoca y tal. Yo eso lo procuro evitar a toda costa, ¿no? Eso estás incorporando un elemento de artificiosidad y de falsedad. El buen haiku, yo como mucho me permito, a lo mejor una palabra, cambiarla de sitio, no sé... lluvia de otoño, no sé qué, cambiar un poquito, pero lo menos posible. Yo lo que suelo hacer, cuando un haiku te sorprende, primero tú te das cuenta y dices, ¿no? Y luego yo lo dejo como en cuarentena, y luego para luego verlo y decir, claro, te conviertes un poco en tu propio crítico, ¿no? Para cómo evalúas si es bueno o no. Pero hay veces que lo sabes seguro, sobre todo cuando se cumple esto que te digo y esto que llaman los japoneses de sabor a haiku. Hay un sabor a haiku, ¿no? Hay un regusto, ¿no? Que deja ahí. Pero no es fácil, no es nada fácil. Por eso Baso hablaba de que si escribías 5 en toda tu vida, eres un escritor de haiku y 10 un maestro. Porque esos haikus que de verdad te dejan, que los lees y sugieren y no son triviales, ¿no? También se han hecho mucho haiku trivial, ¿no? Lluvia de otoño, no sé qué, ven las hojas de esto y no sé cuántas. Bueno, hay algo más hondo también, ¿no? Algo de esos que... Es que hay muy pocos así, ¿eh? De hecho, haiku Baso decía lo que decías de que escribía cada haiku como si fuera el de despedida, su haiku de despedida, su último haiku, su primer haiku. Esa es un poco la actitud, ¿no? Y yo, llevando ya las cosas aún todavía más al extremo, aún diría que el mejor haiku es el que no se escribe. Porque realmente lo interesante es esa vivencia que origina el haiku. En el momento que tú lo escribes ya estás incluso metiendo la mente. O la intención. Ya estás, ay, voy a pasarlo hasta el papel, ¿no? Ya está, ya, sí, claro. Lo que importa es la percepción, esa vivencia, ¿no? Porque luego mencionas la palabra que suene más bonita y cambiarla por otra, Claro. ahí ya estás metiendo otra cosa. Yo escribo muchas cositas porque estoy mucho en el campo sola. Entonces, por ejemplo, yo los llamo haikus, pero son un poco forzados porque yo sí que busco la métrica. Lo reconozco. Pero, por ejemplo, escribí un día que estaba trabajando, que tengo un huertecico y hacía mucho viento y entonces puse, soplan los vientos, los chocos que se agitan pintan el cielo. Me pareció, ¿no? Porque como son tan altos, ahí tengo muchos y hacían así.
Bonito. Pues lo sentí. Bonito, pictórico, es bonito. Tiene un toquecillo también de metáfora de... No debe de tenerlo, un haiku. A ver, si nos ponemos en plan japonés, con el coco japonés, pues se pinta el cielo, pues ahí estás añadiendo esa metáfora, ese lirismo, ahí está ese punto del lirismo, que es un poema precioso también, ¿no? Ahora yo no sé si un japonés le pondría pegas, como haiku, ¿no? ¿Y cómo lo diría? Por ejemplo, eso, ¿cómo se podría ser un haiku con esa idea? Es que no cojo muy bien yo la idea del haiku, ¿sabes? Yo tengo una duda como de los verbos. ¿Qué es mejor? El ¿Meter presente. un verbo o que no aparezca un verbo? En todo No el lo sé, haiku? no lo sé. Eso, a ver, a mí los aspectos literarios del haiku tampoco me interesan en ese Claro, momento. eso es verdad. Porque lo que me interesa, vuelvo a decir, es de dónde surgen los haikus, Exacto. de esa vivencia, ¿no? De Eso esa... es. Los aspectos literarios están bien saberlos, está bien para mí, ¿eh? Entiendo que a otras personas les interesen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí mucho no me interesan. Entonces, luego la gente, hay trucos también. Por ejemplo, cuando se habla de haiku siempre se dice lo que decía al principio, de que incluso que no aparezca la personalidad del autor, que no se refleje. Esto es muy sencillo. Tú lo quitas y ya está. O sea, a ver, porque en un haiku que has escrito no parezcas tú, ni ponga yo, ni ponga percibo, no quiere decir que eso sea real. O sea, puede ser un truco también, ¿no? Es muy fácil eliminar el ego de un poema. Lo quitas y adiós. Fíjate tú qué fácil. No es lo mismo que tú quites el ego del poema a que el poema surja solo. Y luego cuando se Es que es muy desarrolla la diferente. esencia del haiku es precisamente en esos instantes de silencio que decías tú que el maestro estaba sin hablar. Genial, me ha parecido. Luego el kigo es una ayuda, son cientos de palabras, cientos, entonces cada estación tiene un estado de ánimo, cada estación tiene unas flores distintas, unas hojas distintas que tienen un estado de ánimo, un momento de la naturaleza, cientos, entonces eso te evita caer mucho en lo personal, te evita la metáfora también, y sin embargo estás hablando de emociones, pero simplemente hablando de la hoja y el árbol, sin tener que adornarlo, sin tener que contar, porque ya, sobre todo el que está en esas claves, ya sabes su estado de ánimo, ya sabes que si estás en el invierno, pues estás en un momento pues de vejez, de desapego, de duelo, de tal, de vacío, quizás que en la primavera pues hay un florecer, un renacimiento, hay una nueva ilusión, una nueva vida, ¿sabes? Entonces, sin decirlo, ¿no? Pero sin decirlo, entonces es... Pues por ejemplo, claro, la palabra de estación, claro, como hemos dicho que muchos haikus se escriben paseando por la naturaleza, pues es normal que traten de naturaleza. No es que estés incorporando artificiosamente una palabra de estación, es que tú estás paseando en la naturaleza y lo normal es que hables de eso, porque eso es lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Pero también es normal que si no estás en la naturaleza no aparezca. Por ejemplo, este haiku que escribí yo, ¿no? Aunque aparece una palabra que resuena a eso, ¿no? Dice, el acordeón del músico callejero amarillento. Viejo, está bien. Nostálgico, Como si fuera un poco otoñal. otoño, ¿no? Es un otoño... Un otoño, pero del Sí. acordeón. A mí me gusta- Melancólico un poco, a mí ¿no? me han Melancolía. surgido muchos poemas también urbanos, ¿no? De mendigos, de indigentes, de tal. Me gustan mucho ese tipo de cosas. No solo de naturaleza, me gustan también ese haiku existencial, humanista, me gusta. No es que yo lo fabrique tampoco, ¿eh? No es que diga, hombre, voy a escribir un ¿Pero haiku. ellos lo contemplaban, este tipo de haiku, o es una cosa más occidental? Claro que sí, hemos leído ejemplos de autores japoneses que escribían este tipo de cosas. En las corrientes de haiku más moderno, como en la poesía moderna de aquí, pues hay su vanguardia y hay su... Y de alguna manera la tradición, lo que busca la tradición es renovarse con la ruptura, con la revolución, pero también dentro de un cierto respeto por el pasado.
comentado, es ese equilibrio, que a veces aquí somos demasiado rupturistas. En Japón pueden renovarse, pero teniendo el perfume de la tradición, aunque sean también rompedores, claro. La expresión del perfume de la tradición. Bueno, ¿queréis comentar algo más? ¿Nos vamos? Sí, muchas gracias. Nos vamos pues. Gracias. Sí, 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 sí.